Una nueva edición de Otras Voces. Hoy, lunes 1 de junio del 2020, siendo las 11 horas 10 minutos. Saludamos primero a los más chiquitos de la casa. Hoy, Día del Niño. Saludamos a todos ellos, les mandamos un abrazo. Y obviamente en este encierro también tenemos que decirles que ya todo pasará y que ojalá. eh, todo lo que vean luego sea para mejor, el cambio sea siempre para mejor. Aunque las cosas no pinten así, veremos que los adultos haremos lo posible para dejarles un, eh, un país mucho mejor. Damos la bienvenida en este momento a la señora economista María Elsa Viteri, con quien vamos a conversar sobre las medidas económicas de estas dos leyes que, bueno, ya digo, nos hemos dicho hasta el cansancio de humanitarias, no tienen nada, y de organización de finanzas públicas parece que es exclusivamente para las personas que realmente tienen dinero, porque para los yamingos de a pie no nos favorece tampoco, y ni nos ayuda en esta crisis. Economista, muy buenos días, bienvenida nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Buenos días, muy amable, para mí un gusto, un placer estar con la ciudadanía a través de Hoja de Ruta, un medio que evidentemente tiene una captación muy grande por la ciudadanía. Armando, un abrazo fuerte también a los pequeñitos y con una reflexión, ¿no? Que realmente hoy, desde el punto de vista educativo, todos somos niños, ¿no? Porque vamos a tener que aprender a manejar un nuevo mundo completamente distinto al que nuestros paradigmas nos han señalado. Efectivamente, ¿no? Y justo ahora cuando salgamos de esta pandemia, esta famosa nueva normalidad, nos vamos a topar con que cuando en otros países hablan de apoyo, cuando en otros países hablan de rentas mínimas básicas, acá lo que están haciendo es apercollándonos más, nos agarran más del cuello. Es más, digo yo, hacía un símil obviamente con todas las diferencias del caso, pero decía, a veces hasta nos vamos a sentir como un George Floyd, aplastados, sin aire, y no sé cómo vamos a sobrevivir, porque ¿qué es lo que nos dicen estas leyes, economista? Bueno, a ver, yo creo que hay que plantearnos un poquito, si me permite brevemente hacer un recordatorio para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Claro, Esto comienza con un desconocimiento no solamente de un programa de gobierno, sino también de la Constitución de la República. Es decir, inicia con un rompimiento de todo lo que el pueblo ecuatoriano había votado desde el 2018. La negación de un modelo concentrador como el neoliberalista, o neoliberal, y realmente este desconocimiento, ¿no? Aparece posteriormente dentro del lapso, antes de octubre, porque yo creo que hay que ir marcando como hitos de diferencia, antes de octubre aparecen dos elementos fundamentales dentro de estrategia de la reinserción del neoliberalismo, ¿no? Que es, por un lado, la consulta popular y la instauración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que lo que hace, su función es el allanamiento, o como yo digo, el rayar la cancha para que venga la práctica, el ejecutor tenga todo listo y todo preciso. Y es por eso que ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, realmente lo que hace es poner al servicio el resto de los poderes del Estado e inclusive maniatar a la Asamblea y a la propia Judicatura, la Asamblea desde perspectivas que luego vamos a ver dieron su fruto, porque una ley que no tenía los votos suficientes de la noche a la mañana, con la intervención, y vemos cómo ingresa otro actor importante que es la prensa tradicional, a través de la inserción de esta prensa tradicional con hechos que evidentemente son repudiables, de la noche a la mañana aparecen los votos necesarios para
la votación. Entonces, eso para mí es la función que cumplió. ¿Y quién la cumplió? Digamos, ¿quién la dirige o la lidera? Julio César Trujillo. ¿Y quién es Julio César Trujillo? Pues bueno, solamente como para que tengamos claro quién es. Fue la persona que posibilitó que en 1998 en la Constitución se introdujera una transitoria que permitiera el salvataje bancario. Entonces es un experto, en manos de un experto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con ese sentido, esa parte de la estrategia se cumplió a través de esa constitución, a través de poner al servicio, no hay independencia de funciones, todo eso está clarísimo, creo yo. Y el segundo elemento creo que se materializó a través del nombramiento del ministro de Economía y Finanzas, ¿no? El 15 de mayo del 2018 yo creo que se pone en marcha la práctica efectiva de la restauración del nivelismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente consiguieron una persona que estuvo dispuesta a hacer la imagen, en realidad no de un planteamiento nacional, sino de un planteamiento internacional a través del condicionamiento que impone la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ni siquiera tenemos autoría nacional de lo que hemos decidido, o de lo que se está implantando, mejor dicho, no decidido, de lo que se está implantando, pese a que el pueblo definitivamente dijo no. Y esa implantación realmente lo que hizo fue, desde mi perspectiva, como yo lo leo, lo que dijo fue afuera Constitución, afuera Plan Nacional de Desarrollo, afuera Plan de Gobierno, lo único que interesa, y aquí a quien hay que ponerle el checklist, ¿no? El listado de comprobación es a la Carta del Fondo Monetario Internacional. En octubre creo que se da un elemento fundamental porque es el rechazo al pueblo y es decirle ya en la práctica el hecho de que no queremos eso, no queremos la visión que se estaba implantando. Entonces, evidentemente, fíjate lo doloroso que es para nosotros, porque desde mi perspectiva es, dado que no pudieron hacerlo vía legal, porque recuerda que se archivaron los cambios en su momento, dado que no tenían la legitimidad popular, porque en octubre dijimos no, qué pena que se haya utilizado la pandemia para instaurar algo que legalmente no pudo ser instaurado y que legítimamente fue rechazado. Estas leyes realmente lo que hacen es simplemente cumplir con un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y básicamente cumplir con la meta de esa estrategia muy bien planteada, la restauración del neoliberalismo, del modelo neoliberal. Y eso significaba grandes consecuciones de toda la vida, o deseos de toda la vida. Primero, yo creo que es depredar realmente al sector laboral, ¿no? Con una flexibilización, y la consiguen. Evidentemente eso significa no solamente el rompimiento desde el punto de vista del impacto que tiene sobre la dinámica económica, porque lo que estás haciendo es atacar a la disposición o la disponibilidad de consumo de estas personas, sino que atacas la demanda agregada, y eso lo que va a hacer es contraer la economía y, por supuesto, frenar el crecimiento económico, que, dicho sea de paso, venía decayendo desde el 2017 con algo más del 2%, 2,6, me parece 2,5, veníamos posteriormente con 1 y algo, y ahora, según lo que revisé, la última vez que revisé el Banco Central, la previsión está en 0,1% para el 0,1% para el 2019. Entonces, definitivamente, es un elemento que uno no entiende, es completamente incoherente e inconsistente. Además de que desde la perspectiva de gente, creo yo, que entiende lo que significa el trabajo, esto no es, el trabajo no es una mercancía, no es algo que se debería transar en el mercado, sino que más bien es un derecho, ¿no? Es un cumplimiento de una necesidad, y las necesidades básicas humanas tienen que ver con derechos, ¿no? Y ahí viene el siguiente punto de la reinstauración del neoliberalismo, es precisamente dejar que el ente regulador sea el mercado. Y entonces vemos cómo comienza a entenderse también el tema de los subsidios, bajar los subsidios, porque tiene que ser el mercado el que regule, pero lo que es más cómico es que si no lo pudieron hacer en octubre, hoy lo hacen, pero lo hacen avanzando en sus cometidos, ¿no? ¿Avanzan en qué sentido? En que le suman según el ministro, un gran elemento, que es la privatización, en el sentido de que libera las importaciones para el sector público y privado, y en el privado nacionales o extranjeros. Entonces tú vas viendo cómo estas medidas, estas leyes van cumpliendo. Pero adicionalmente, estas leyes, digamos, se dan en posta, ¿no? Y se dan complementariamente. Digamos lo que
después de todo el mal tratamiento, el pésimo tratamiento, después de que tuvimos que entender que la gente en el Ecuador va a morir por el coronavirus, que en Guayaquil se olía muerte, que en Guayaquil se olía muerte sin que nadie realmente hiciera absolutamente nada coherente y consistente para manejar la pandemia. Inmediatamente nos mandan dos leyes, como te digo yo, aprovechando el contexto, dos leyes cuando todavía no asimilamos y de manera poco transparente se aprueban, nos mandan un paquetazo. Este paquetazo es el complemento, es complementar las cosas que no se deben. Fíjate que en la ley mal llamada humanitaria se habla del tema de trabajo o se impacta o se ataca al sector laboral desde la perspectiva privada y en las medidas se ataca desde la perspectiva pública, bajando un 25% generalmente y un 12.5% a los maestros y diciéndole al sector de la salud que ayer fueron héroes y que hoy son despedidos. ¿Sí? Y después de esto, un fallido acuerdo que liberaba lo que eran las importaciones de hortalizas y de frutas, y luego de esto viene un decreto en donde como que si el mandato que nosotros le entregamos fuera algo de propiedad, fuera una prenda de vestir, simple y sencillamente se la presta a sus amigos, que nosotros no los elegimos, ¿no? Y si a él nadie lo obligó a postularse a la presidencia, ¿por qué ahora entrega su competencia? Y no contesto con esto, yo creo que hay que observar que también no alcanzábamos a respirar de este tema y resulta que existe un acuerdo del ministro de Defensa en donde lo que hace es decirle, es como amenazarnos, es como una amenaza, ¿no? Si ustedes salen, entonces vamos a tener grados de acción del gobierno, pero todos discrecionalmente en ellos, todos en el momento ya luego cuando se analice si fue o mal aplicado el famoso manual, ya tendremos que lamentar las consecuencias. Pero fíjate que es cómico porque en una entrevista en el diario El Universo, o por lo menos lo que reseña el diario El Universo, dice el ministro que esto no es para el sector privado, o para la ciudadanía, sino que es para normar al ejército, sí, pero ¿en contra de quién? Pues, ¿no? Uno. Y dos, se adelanta a decir que esto está hecho basado en un manual que fue aprobado en la época de Correa, que fue generado en la época de Correa. O sea, nuevamente, el mismo argumento es, la culpa es de Correa. O sea, es clarísimo, ¿no? Claro, o sea, el único argumento y el único argumento que inclusive esgrimió en el último informe a la Nación el presidente. Pero vamos a las cifras, porque, o sea, el señor presidente en ese informe no presentó unas cifras creíbles, porque hablaba de que se ha hecho una gran labor en finanzas, porque ahora nos están prestando, todo el mundo nos presta plata. Entonces ahora decía que estábamos vendidos a los chinos, nos decían antes, y que no había que por qué endeudarse porque eran los intereses altísimos. Sin embargo, anuncian 2.400.000 dólares de 2.400.000 dólares de préstamos de China. ¿Y dónde están los 2.000 millones que supuestamente venían con el pago de los 324 millones de los bonos? Y por ahí nos asoma también, economista, una apuesta en Goldman Sachs de 760 millones, que hasta ahora estamos perdiendo 760 millones, cuando, como usted relata, en Guayaquil había muerte, los médicos no tenían los suministros, pero nosotros, mejor dicho, el señor ministro se daba el lujo de apostar como en cualquier casino nuestro dinero para ver si sale o no sale. Bueno, a ver, primero que nada hay que entender que en todo gobierno existe una estrategia de endeudamiento y existe un monitoreo y siempre estar alertas, porque como yo siempre lo he dicho, la deuda externa o las condiciones de la deuda externa responsablemente no deben estar estáticas. Al contrario, uno debe estar pendiente justamente para valorar cuál es la situación y poder beneficiar al país con renegociaciones o con cambios en la deuda externa, ¿no? Entonces, se habla de una estrategia, yo creo que para mi gusto no existe una estrategia, sino simplemente el mandato de lo que es la visión con que manejan ellos
el Estado. Es decir, para ellos simplemente el objetivo no es el país, el objetivo es los que están afuera, los prestamistas, ¿sí? Y el objetivo es que beneficiarlos y no, o no golpearlos en todo caso, que nada dañe su negocio, decirlo así. Entonces, hay una diferencia enorme entre lo que se planteó en la década pasada y lo que se plantea hoy. Por ejemplo, en la época pasada, nosotros desde el principio establecimos y lo que propusimos como renegociación de la deuda no fue simplemente, como se dijo, ideológico, aunque yo creo que lo ideológico enriquece el proceso. Claro. Yo creo que lo ideológico enriquece el proceso. No fue. Fue un análisis. Acuérdense que yo fui subsecretaria de presupuestos primero. Cuando analizamos el presupuesto y cuando recuperamos ese presupuesto, porque definitivamente estaba maniatado, no se podía hacer nada, ¿no? Todo estaba definido, todo el mundo actuaba menos el gobierno, ¿no? Cuando recuperamos, una de las cosas que vimos es que evidentemente teníamos, de parte de los ingresos, existían las leyes, pero ningún empresario, fundamentalmente las grandes empresas, no pagaba, ¿sí? Teníamos un ingreso petrolero que era fundamental para nosotros, pero resulta que la mayoría se iba afuera. Y teníamos por el lado de los gastos algo fundamental, pues, que era la priorización del pago de la deuda externa antes que la inversión social, pues. ¿Sí? Y lo que es peor, pues un desangramiento por la deuda externa que no estaba amparado por ninguna inversión a nivel interno en el país. Pues. Entonces, mire usted que las conductas, y entonces las conductas responden a un análisis de la situación. No es que son una receta preestablecidas sin establecer qué es lo que está pasando. No, son productos, se toman decisiones producto de la vivencia, de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, fíjese usted, se tomaron decisiones en el plano tributario que creo que ya todo el mundo sabe lo exitoso que fue el manejo, no por elevación de impuestos, sino por buena administración tributaria. Segundo, ya creo que todo el mundo sabe lo que pasó con los contratos petroleros, ¿no? Antes se iba 8 y quedaban 2 y después se iban 2 y quedaron 8, pues, ¿no? ¿Verdad? Y tercero, pues el éxito enorme que tuvimos en la renegociación de la deuda externa del país, que significó que al país se le ahorró 8.000 millones de dólares, alrededor de 8.000 millones de dólares. Y en contraste con ahora ¿usted qué tiene? ¿Usted cuándo ha oído hablar de una estrategia como tal? Ninguna, ¿verdad? Entonces, Ninguna. evidentemente, ninguna, no hay una estrategia. Entonces, evidentemente, simplemente lo que le dicen es vamos a renegociar, vamos a poner en mejores condiciones, vamos a generar confianza en el país y las inversiones van a venir y los préstamos van a venir. Pero la realidad es otra. Mire, yo me di el lujo en plena crisis, 2008-2009, renegociar y hacerle ese ahorro al país de 8.000 millones. Entonces, la justificación dicen, no, el riesgo país subió enormemente durante 9 meses, pero lo que no le dicen es que primero, jamás subió a los niveles de 6.000 puntos como subió ahora. Y segundo, que los 9 meses que estuvo en alto el riesgo país fue porque precisamente se estaba haciendo la renegociación, fue el tiempo que duró la renegociación, 9 meses nos tardó en ponerle ese hito histórico y de éxito al país, pues, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ¿quiénes determinan el índice de riesgo? Pues ellos, pues, los mismos con los que estábamos peleando, pues, inmediatamente después bajó a niveles. Y entonces, en la actualidad, en cambio, ¿qué tenemos? Tenemos un riesgo país altísimo, ¿sí? Y entonces, evidentemente, se cerró la vía de financiamiento comercial, pero no se ha cerrado la de la multilateral y binacional. El problema es que ahí está, pues. No hay una relación y una estrategia para tratar estos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, usted habla de esas negocios. Lo primero que habría que decir es que se tomaron no precisamente en la época de la pandemia, se tomaron anteriormente. Antes, claro. ¿Sí? Ahora, lo que habría que determinar es si era el recurso necesario o si era la forma óptima de financiar al país en esas condiciones, porque según lo que se ha establecido, según lo que se conoce, es que fueron operaciones riesgosísimas en donde se ponía un colateral de 2.4%, pusieron bonos y evidentemente sube el riesgo país por el mal manejo económico. ¿Y qué pasó? Pasó que esa llamada al margen significa realmente poner al día, o mejor dicho, tuvimos que poner al día esa garantía de 2.4% y entonces evidentemente es de donde salen ese flujo de dinero. Pero no solamente eso, sino que realmente porque en determinado momento uno lo que dice es, bueno, está controlada la situación y por último se pueden en momentos difíciles tomar cosas riesgosas porque así lo amerita, pero me protejo y compenso con otros lados. Pero no, aquí la cuestión es simplemente pagarle a los tenedores, ese es su objetivo. Entonces, mire, se dan cosas como esta.
Los bonos podían haber estado en 30 centavos, ¿no? ¿Verdad? Sale el viceministro a decir que el Ecuador va a pagar. Por Dios, tienen que estar conscientes que la voz de un ministro, de un viceministro, es súper sensible, es una voz de información importantísima. Entonces, ¿cómo va a anteponer, cómo va a adelantar el criterio de lo que se va a hacer? Resultado, subieron a 90 centavos los bonos. Entonces, lo que pudimos haber recomprado en el mercado a 30 centavos, ya después no era ninguna ganancia porque estaban en 90 centavos. Por otro lado, escúcheme, a mí me sorprende que usted tenga una cifra de 2.400 de China, 2.000 y sé cuánto, porque lo que tenemos es el denominador común, y yo sé a lo que usted, insisto, usted está mirando una de las expresiones del ministro, pero si uno analiza desde que él nos ha ofrecido recursos frescos del exterior, si uno analiza, las cantidades son variables. Nunca se da una seguridad de cuál es el origen de esas supuestos apoyos financieros. Y tercero, termina siendo otro distinto, ¿sí? Entonces, no hay seguridad porque en realidad no hay una estrategia. En realidad lo que están es tomando lo que buenamente se dé y en función y de acuerdo a su objetivo, que es generar el tema de garantías al exterior. De hecho, lo que sí hemos visto que ha habido una planificación perfectamente detallada, porque viene desde el Fondo Monetario Internacional, es precisamente esas garantías. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, primero, se le quita la posibilidad de que el Banco Central, el BIES, todo el sector público, digamos, estas instituciones de captaciones de ahorro, puedan invertir o puedan de alguna manera sustentar las necesidades de financiamiento del sector público. La verdad, eso se hizo preliminar a la carta de intención, ¿no? ¿Y qué significaba eso? En el fondo, garantizar que la única fuente de financiamiento era el exterior, ¿sí? Además de una serie de problemas que ocasionan al interior del país. Pero desde el punto de vista de esta estrategia que estamos hablando, significaba cerrar el camino para que solamente sea el exterior. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que nuestra plata tenía que ser depositada en el exterior. ¿Por qué no se va a quedar aquí? Si no se puede trabajar aquí. Pero esa misma plata retorna, y retorna con condicionamientos y con costos mayores, porque cada vez que uno suma un intermediario, evidentemente tiene mayores condiciones. Mire lo que está pasando con los programas de reactivación a nivel latinoamericano. Panamá lo pone 0%, la banca panameña dice hay que apoyar, hay que ser solidario, 0%. Ecuador lo pone al 5% con una limitada cantidad que ahora dice el Banco Pacífico que es solamente 500 millones, ¿verdad? Pero ojo, déjeme decirle algo, ya no solamente desde el punto de vista público, sino también privado. ¿En base a qué Panamá puede poner el 0%? En base a que recibe depósitos porque es paraíso fiscal, ¿verdad? ¿Quiénes ponemos allá en Panamá? Ecuador, yo creo que la mayor cantidad de todas las fugas de capital que son en Panamá, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, resulta que todos los capitales que han fugado están promocionando el 0% de reactivación productiva en Panamá, y en Ecuador no tenemos los recursos para producir, ¿no? ¿Verdad? Y encima los tenemos más caros. Entonces, fíjense usted, calza perfectamente, es la misma filosofía, el sector público y el sector privado. El sector privado prefiere tener la plata fuera y no traerla para reactivar a su propia nación, que es la que le hizo generar y gestar todo ese patrimonio que está fuera. Entonces, esas garantías sí se han dado, ¿no? Y se siguen dando en el sentido de que se dan libertades para esta fuga de capitales. Entonces, eso es lo que ocurre con el tema de la deuda externa. Y evidentemente, ¿qué es lo que ocurrió? Simple y sencillamente, además de que, mejor dicho, lo que ocurrió es que ellos anteponen definitivamente su condición económica antes que la condición humana. Y lo que hemos visto es que no les ha importado muertes, no les ha importado ataques, no les ha importado, digamos, desdignificar, o sea, atacar a la dignidad del ecuatoriano. No les ha importado nada. Simple y sencillamente, nosotros respondemos al mandato del Fondo Monetario Internacional, respondemos a las necesidades, no necesidades, a los deseos del sistema financiero internacional, y simplemente, primero son ellos,
Y por eso, aunque el pueblo se esté muriendo, yo primero pago. Y resulta que le miento además, porque encima lo creo tonto al pueblo. Y le voy a decir que son 326 nomás, cuando ya a estas alturas vamos más de 1.500 millones. ¿No? Encima Economista, no insulta, es un insulto a la inteligencia. claro, Encima es un insulto a la inteligencia, ¿no? claro, claro que sí. Economista, pero ahí es cuando el pueblo se pregunta y dice, con tanta plata, con tantas cifras, pero no se ve nada, pues, y encima más hasta me recortan la jornada laboral porque yo tengo que aportar. Entonces, obviamente el pueblo se siente engañado, el pueblo se siente mal. Sin embargo, pues en el informe tenemos un discurso que dice que es el mejor año el que viene, pero cómo será el mejor año si te encuentras sin trabajo, te encuentras sin poder tener consumo? O sea, no va a haber aporte al IVA, o sea, no va a haber recaudación del IVA y supuestamente, según el secretario de Educación Superior, dice que si no hay recaudación del IVA, entonces habrá que recortar mucho más el presupuesto a las universidades. A ver, pero es que yo creo, Armando, que aquí tenemos que ser claros. Primero, parece ser que el diccionario es arbitrario, mejor dicho, eso es una teoría que tengo yo desde hace mucho, que el diccionario es arbitrario. Cada cual define las cosas como le da la gana, ¿verdad? Y no hay nadie que ponga a pie juntillas que es que. Eso nos ha pasado con la corrupción, por ejemplo, y por eso es que yo también he dicho que la peor corrupción, lo dije hace un año y lo vengo repitiendo desde hace 20, pues, ¿no? No es que ahora, pues, ¿no? Entonces, la peor corrupción que tiene un país es volver lo ilegítimo ilegal o hacer legal lo ilegítimo. ¿Por qué? Porque eso le da posibilidades, primero, de hacer lo que le da la gana al que tiene el poder de hacer las leyes, y segundo, después generar la impunidad frente a casos ilegítimos como los que ya vivimos en la crisis bancaria de 1999. Entonces, lo primero, hay que estar claro, o sea, el diccionario es arbitrario, definitivamente. O sea, ya aquí las personas pueden hablar lo que les dé la gana. El señor presidente de la República parece que está viviendo en otro país. Sí. Y pongámoslo nomás en presidente. Dejémoslo nomás en presidente. Quitémoslo. ¿Sí? El presidente de la República parece que está viviendo en un... Parece que tenemos algún problema con la conexión con la economista. Veamos qué es lo que sucedió, porque realmente se quedó así. Nos desconectamos por un momento. Vamos a ver si podemos reconectar, porque estábamos justo en el análisis, en el duro análisis, obviamente, pero que se tiene que hacer porque no podemos dejar pasar, obviamente, lo que nos han dicho y lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que todo está bien, que no hay ningún problema, pero bueno, vamos a Que ver. hemos Ahí trabajado estamos. de otra manera, ¿cuál es la vía? Que es completamente contraria a la que está tomando el gobierno. Y que el gobierno adicionalmente está haciendo completamente lo contrario a lo que dice su propia ideología a nivel mundial, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, el problema fundamental está, para el Ecuador, está en quién toma las decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es que no, definitivamente no puede continuar una persona así. Y lo que va, y lo que estamos viendo, porque lo estamos viviendo, es que a medida que pasa el tiempo y no hay ese cambio, la tensión social está creciendo muchísimo. Y claro, algunos decían el cacerolazo no tiene efecto práctico. Sí, pero tiene un poder importantísimo porque es los grados de avance de la expresión de esa tensión social. Entonces, después del cacerolazo, lo que vimos fue que a pesar de la pandemia, a pesar de los semáforos, la gente salió a la calle. Y lo que realmente yo creo que se viene es realmente es una protesta increíble. Y me parece que justamente el acuerdo que emite el ministro de Defensa es más bien un acuerdo que intenta introducir miedo a una voz popular que ya no aguanta más. Y es obvio, pues, porque usted mismo lo dice. Pues. O sea, encima hay un insulto a la inteligencia porque todo el mundo entiende lo que Carondelet quiere hacernos creer que no existe.
todo el mundo entiende que si me rebajaron el 25% del sueldo, no voy a poder consumir lo mismo. Que si la aquí ha desbaratado el sector laboral, no hablemos de las condiciones que no han hecho, sino desde la perspectiva de quienes tienen posibilidad de acceder a un trabajo y quienes no. Es obvio que no vamos a tener una condición positiva. Si tenemos una reactivación o una cuestión, un programa de reactivación que apenas tiene 500 millones y que la gente está que se mata por ser el beneficiario, ¿no, verdad? No vamos a tener una condición. Entonces, el problema no está o sea, no, en este momento lo que te quiero decir es que no hay que discutir los instrumentos. En este momento lo que hay que discutir es cómo hacemos que ese señor no siga tomando decisiones. Claro. Pero ¿cómo pararle si tiene una asamblea totalmente allanada a él? Pues no, obviamente. Ya la muerte cruzada ya debemos olvidarnos, ya no hay cómo, Ya no hay cómo, ya no ya hay eso se cómo, acabó. y ya por eso. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Las calles, pero con la amenaza del señor ministro, pues obviamente la gente va a tratar de quedarse. Ahora, veamos cómo reacciona justamente la gente, a pesar de ese temor porque Es es que peor morirse de hambre que morirse esperando en la casa. Es que justamente, eso te iba a decir, el problema es que yo no sé si han evaluado el tema de que, claro, se dice así rápidamente y parece que no fuera tan importante el hecho de decir la disyuntiva es entre la vida y la economía. El problema es que la gente entiende, la gente no es economista, pero la gente vive la economía en el día a día, en la calle y le llega al cuerpo por lo que le pasa día a día. Entiende que la economía termina siendo su vida. Entonces, en realidad no hay disyuntiva. ¿Te das Claro, cuenta? Lo que hay es el camino o la forma en cómo ataquen a tu vida. Una pandemia de salud o una pandemia económica. claro. Entonces, desde esa perspectiva, ese es el problema. Y cuando tú dices habrá que ver cómo reacciona la gente, el problema es que la gente entiende que también la parte de la disyuntiva, cuando dices la economía, significa la vida en última instancia. Entonces, ese es un temor grande que tenemos todos aquellos que no promulgamos la violencia, que promulgamos de alguna manera la forma correcta, humana de manejarlo, pero que entendemos que más allá de cualquier elemento o de cualquier forma de solución, siempre estará el derecho del ser humano a, a reclamar por su vida. ¿Sí? Entonces, aquí nadie está promulgando que el país se estalle. Aquí los únicos que están activando el estallido son precisamente quienes toman estas decisiones en contra de una masa social que ya no aguanta más, que ya no aguanta más. Pero digo, también puede ser contraproducente, economista, el hecho de que no sé si se estarán dando cuenta los banqueros de que el día de mañana uno podrá tener el nerviosismo y sacar todos sus ahorros de los bancos, los pocos ahorros que se tenga. Esto también no provocará una caída en el sistema financiero nacional porque o sea, una persona sin trabajo, lo primero que hace es tratar de ver dónde meto mi plata o dónde la hago producir. Y no precisamente va a ser en el banco con las bajas tasas de interés que tienes para el ahorro. Entonces, esto no podrá producir también un problema en el sistema financiero. Yo creo que de alguna manera me parece que ellos han salvaguardado muy bien de dos formas. Primero, tienen inmensos recursos afuera, lo tienen todo afuera. Y segundo, creo que también me parece que la limitación que existe para apoyar es al sector público. Pero me da la impresión de que inmediatamente, de alguna manera, el salvataje volvería a través del Banco Central a la banca privada. O sea, yo creo que ellos están asegurando esa vía. Entonces, acuérdense que el nerviosismo de ellos es tomar acciones que mañana, insisto, legítimamente, pero legalmente se puedan hacer. Entonces, de alguna manera, como siempre, por eso le digo que es tan importante la instancia de cómo se ha venido manejando esto y la forma o el mecanismo de proceder. El mecanismo que ellos proceden son siempre bajo la estructura de
hacer legal ciertos elementos para poder mañana en la práctica estar o sea, definidos. De hecho, una de las cosas, fíjate que se ha tocado el COPLAFIP, se ha tocado el Código de Trabajo, pero uno de los elementos que todavía les falta tocar es el Código Monetario y Financiero. Y creo yo que ese es el siguiente paso, ¿no? Amén de que se han venido dando, ya te digo, sin dejar respirar, y me parece que la celeridad responde precisamente a que ya falta un año, a que además están atrasados con el compromiso desde el punto de vista del cronograma, estuvieron muy atrasados y yo creo que en este momento están, digamos, poniéndose al día, pero que evidentemente toda la pandemia y las circunstancias y la situación social les imprime una mayor exigencia de avanzar lo más rápido posible, ¿sí? Entonces creo que en el cortísimo plazo vamos a seguir teniendo estos impactos porque todavía falta, para mi gusto, dentro de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, falta todavía ponerle el sello definitivo a esa parte que hablaban de la parte del propio Banco Central, porque a pesar de que se ha avanzado bastante, yo diría que le falta culminarse, ¿sí? Y falta también a lo que ellos llaman dentro del Fondo Monetario Internacional la resiliencia del sistema financiero, que básicamente me parece que va dirigido hacia que el sistema financiero sea en definitiva el que controle las decisiones a través de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Entonces, esa partecita, esos cambios de la COPLAFIP me parece que también falta. Y me parece que también va a venir el cambio a través, probablemente, de todo lo que es el manejo de los distintas, o el manejo de lo que son los medios de pago y demás, que ya también se ha avanzado desde el momento en que se quitó al sector público el tema del dinero electrónico, que supuestamente era malo cuando está en el sector público y que es bueno. Y ahora andan reclamando que por qué no se implanta el dinero electrónico. Exactamente. Entonces me parece que por ahí va el tema, ¿no? Yo creo que el siguiente impacto fuerte para el que debemos de prepararnos es esa parte, ¿no? Porque todavía no se termina. Y ojo, si bien se ha avanzado mucho en los temas, en los grandes temas de la Carta de Intención, como el gasto público, como el tema de, presupuestario y demás, en el tema laboral, sin embargo, acuérdate que como todo esto es un sistema interconectado, evidentemente cada vez que la fijación está en un tema central, evidentemente repercute e incluye en cambios en las otras legislaciones. Entonces, a ver, el cambio en la ley, la primera que mandaron, que fue la de productivo, la ley de fomento productivo. De fomento productivo, tocaba a varios cuerpos legales, ¿no? ¿Verdad? Pero no centralmente. Luego mandaron, acuérdate, cuando la fallida se archivó la otra ley, la que era larguísima, ¿verdad? El nombre larguísimo, en cambio se mandó y se rescató la parte tributaria, ¿no? ¿Verdad? Y tocaba los otros elementos. Entonces, se ha ido avanzando, entonces hay temas en los que se ha ido avanzando, pero evidentemente ya falta ponerle esas conclusiones y me parece que es el cambio en el Código Monetario y Financiero. De hecho, fíjate tú que una de las cosas que yo evalúo, el tema de lo que ocurrió con la ley de mal llamada de desarrollo humanitario. Mira tú que esa ley tenía dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva recaudatoria y una perspectiva de cumplimiento y de cambio de estructuras, ¿verdad? Yo lo veo desde esa perspectiva, porque la parte del apoyo solidario, que yo le llamo corregir el débola, porque nos vamos a encontrar con el débola, debo la luz, debo el agua, debo las tarjetas de crédito y todo, ¿no? ¿Verdad? Esa parte realmente son caramelitos, ¿no? Pero no hay un cambio estructural, no hay una situación importante. ¿Por qué? Porque tú ves que las decisiones más importantes, que podrían ser las que atañen o las que inciden en la banca, por ejemplo, no se tocan. Y se deja más bien a la discrecionalidad de la banca el que haga los acuerdos y demás cosas con los clientes, ¿no? Lo mismo los seguros. Entonces, si tú ves eso no tiene, para mi gusto, no es ni un apoyo ni un impacto, porque ya sabemos,
las condiciones quedan tal cual, ¿no? Yo creo que el mayor impacto venía por el lado de del fondo recaudatorio y por el lado de los cambios estructurales, básicamente con el cambio de la estructura laboral. Entonces, si te das cuenta que claro, como hay la protesta enorme, porque ese recaudatorio fue evidente que quien lo iba a pagar era el propio pueblo, ¿no? ¿Verdad? Y que no se tocaba a los sectores que han acumulado en patrimonio, no ahora, porque eso hay que ser justos, han venido acumulando por décadas, ¿sí? Por décadas. Entonces, ese cúmulo, entonces evidentemente causó el tremendo problema políticamente, quienes de alguna manera pues, están en una decisión bien como coherente también, para unas cosas sí, para otras no, ¿no, verdad? Entonces, dicen no vamos a votar y de repente retiran esa parte recaudatoria, ¿sí? Esa parte recaudatoria, y entonces sí se habilitan los votos. Y en el otro caso, en la parte de la ley financiera, en cambio, la cosa es que entra la prensa a hacer bulla por una serie de elementos que ya toda la ciudadanía lo conoce, y entonces ahí sí, de la noche a la mañana aparecen los votos, aunque acuérdate que hubo primero una falta de transparencia, que eso a lo mejor nos tienen que explicar nos tienen que explicar a los ciudadanos común y corriente cómo es posible que entiendo que de la noche a la mañana apareció otro sistema de votación, o sea, y cambiaron por ahí alguna cosa, no sé, eso Litardo tendrá que explicarnos. Sí, A ver, no el cauto presidente de la Asamblea. Así es, y no insultar nuestra inteligencia, pues no, Claro. está claro que eso no podía ser, se hizo, y a partir de la intervención de la prensa tradicional, con todo este tipo de problemas, pues apareció de la noche a la mañana la votación. Pero en todo caso, dentro de la ley humanitaria, ¿qué es lo que quedó? Fíjate, se sacó la parte recaudatoria, bueno, se mantuvo insisto, y para mí eso no era el fondo, pero se mantuvo, ¿qué cosa? Se mantuvo el shock del tema laboral, básicamente desde el punto de vista del sector privado, con la implementación de esas tres nuevas formas o de manejo de contratación pública, de contratación laboral, digamos, Laboral, ¿no? claro. Entonces, mira, se maneja ahí, se maneja desde esa perspectiva, ¿no? Y creo que en las medidas económicas pues avanzaron y complementaron el tema laboral con la parte pública, ¿no? Claro, ahora, como para ir finalizando este análisis, no queda claro tampoco la venta de algunas empresas. Obviamente parece que es un termómetro para ver cómo reacciona la ciudadanía. Tema patrimonial, el ferrocarril, que tanto costó a los ecuatorianos rehabilitarle. El tema de TAME, la línea aérea de bandera. Entonces, si no reclamamos por esas dos, y los correos igual, o correos, Correo. ya, inmobiliar, bueno, digamos que podríamos No, pelearle, pero Yachay, Yachay, por ejemplo, la eliminación de Yachay. Yachay, y todo estos, pero no será un termómetro para ir por como suelen decir, la carne, que en este caso serían las empresas petroleras y las refinerías, porque ya se ha hablado, el ministro ha hablado de que eso ya está listito, ya, y que en junio, este junio ya está lista la venta, o no venta, sino la Monetización. monetización, esa es la palabra que se inventaron ahora. Ya, como para ya ir pavimentando el camino para hacer esto, porque la idea es dejarnos sin Estado, porque la verdad es vender todo porque hay la idea también aquí de que el Estado las empresas del Estado tienen que dar ganancias, pero si el Estado lo que tiene que dar es servicios. Ya, a ver, es que justamente, mira, partamos del hecho, ¿no? Volvemos. Ujú. El tema es el diccionario arbitrario. ¿Verdad? Sí, Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de alguna manera nos están trabajando bajo la línea de decir que no somos eficientes, pero en realidad el trasfondo está en el hecho de minimizar la acción del Estado. Es decir, los neoliberales insisten en que o sea, para ellos todo Estado es obeso, todo Estado gasta de más, el gasto es inútil, o sea, todo lo tiene que ser la parte privada. Y entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque son negocios altamente rentables y que además tienen una seguridad en su rentabilidad. Entonces, evidentemente quieren trasladarlo al sector privado, pero obviamente el sector privado tiene una visión distinta del manejo público.
Entonces, tú has tocado temas importantísimos, importantísimos, porque realmente el problema es que el sector privado mide su rentabilidad desde la perspectiva netamente financiera, es decir, si regresan dólares, esa es la buena, ¿verdad? El Estado no lo mira solamente desde la perspectiva financiera, lo mira desde un conjunto de variables económicas. Entre esas, por ejemplo, el hecho de el ahorro y la generación de bienestar, ¿verdad? ¿Sí? ¿El ahorro en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, acuérdense que antes nosotros teníamos instaurado un negocio perfecto con las marcasas eléctricas, Claro. ¿sí? Que pertenecían al sector privado. Entonces, en realidad, probablemente después las hidroeléctricas, aunque ya están generando, porque acuérdense que exportamos ahora energía, pero si usted lo ve desde la perspectiva de que pueda ser un mejor servicio, inclusive incluyendo el daño a la naturaleza, porque esa es otra. Hay inmersa una serie de factores adicionales, ¿no? Inclusive el costo que estamos ahorrándonos en la naturaleza. Ya por ahí comienza a ver que en perspectiva del Estado, en perspectiva del costo económico, es importantísimo tener las hidroeléctricas, pero evidentemente fue un golpe para el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Lo que quieren ellos es que regrese el negocio, manejado desde la perspectiva del sector privado, que le adhiere un costo por administración, ¿verdad? Un costo por manejo. Entonces esa es su utilidad y su ganancia. Pero lo peor es que adicionalmente lo hacen en función de toda la inversión que ha hecho el sector estatal. Esto es un proceso que se dio en los años 80 ya a nivel de Latinoamérica en general. Y yo quiero decir aquí que realmente, a ver, el tema en la parte de hidrocarburos está clarísimo, ya con cómo avanzaron y esa eliminación de los subsidios y que va adherido el tema de la apertura para la importación, eso va caminito y efectivamente ya lo ha definido el ministro, así que está listo, digamos, ¿no? Está listo. Yo creo fundamentalmente que los ecuatorianos tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros no podemos apoyar lo que es el derroche. Eso totalmente de acuerdo. Pero por otro lado, no podemos hacernos pensar que la administración privada es perfecta y que no adolece también exactamente de lo mismo que adolece la administración pública. Lo que en la administración pública puede parecer un derroche, resulta que en la administración privada es eficiencia o es derecho. Entonces, ahí es donde uno comienza a medir cuáles son las diferencias de elección. Por otro lado, tienes que entender algo. Todo lo que está en manos del sector público está en manos porque ataca a un derecho fundamental de la ciudadanía. Y poner estos derechos fundamentales en la visión privada de rentabilidad financiera es peligrosísimo. ¿Sí? Entonces, yo solamente les pregunto algo. ¿Qué pasaría si el agua estuviera en manos? ¿Qué pasaría si la luz estuviera en manos privadas? ¿Qué pasaría si la comunicación estuviera en manos privadas? Si ya con los procesos de trabajo con las empresas privadas Tuvimos un nuevo corte, qué pena. eh, Tuvimos un corte con la conexión con la economista Mariel Saviteri. Esperemos ver si podemos reconectarnos nuevamente, ya que estábamos haciendo el análisis ya final de su intervención. Realmente hoy hemos sido atacados dos veces, pero bueno, ahí trataremos de retomar nuevamente la conexión. Eh, Mientras tanto, indicarles que a las 14 horas estará con nosotros la abogada eh, Silvania Tinajero, con quien conversaremos sobre eh, la persona privada de la libertad que falleció ya en la Tacunga, supuestamente con una gripe viral, que es el parte que han dado.
pero conocemos que es por un, que pues eran sí, sí, deficitarios para Correos del Ecuador, pero que compensaba con las otras rutas porque como Correos del Ecuador lo que le interesaba era el servicio a la ciudadanía, prefería mantener esas oficinas, que a lo mejor no eran rentables financieramente, pero que eran altamente rentables en el bienestar de esa ciudadanía. Y lo que es peor, los couriers privados lo utilizaban, ¿no? Y de alguna manera se estaban beneficiando de eso que se ponía al servicio de la ciudadanía. O sea, te das cuenta de la magnitud que estamos hablando, de lo que esconde todo este tipo de señalamientos. Porque yo lo que quisiera saber es qué va a pasar con esas pequeñas oficinas que no son rentables financieramente, ¿sí? Cuando caigan en manos del sector privado. cuando ya caiga en manos del sector privado, pues obviamente ya, Ferrocarriles de Ecuador, déjame decirte que Ferrocarriles de Ecuador, pues ya, ese tiene otra connotación. O sea, yo creo que el ser humano también tiene que rescatar su patrimonio y que en todo caso, lo que hay que buscar es eficiencia en el manejo. Entonces, si lo van a vender, quiere decir que sí hay opciones para hacerlo eficiente, pues, ¿no? Ahora, hay que ver, insisto, la eficiencia y la medición, y lo que habría que ver es cómo concebimos la rentabilidad desde la perspectiva del sector público y del sector privado. Entonces, habría que ver también, o sea, cómo es posible que un ícono histórico, ¿no?, se venda a la historia del país, ¿no? Y quién sabe en cuántos chelines, ¿no? En cuántos centavitos, ¿no? En cuántos centavitos. exactamente. Y Tame, bueno, yo creo que hoy la industria en general del turismo y demás va a tener que repensarse, ¿no? Es obvio, eso es obvio, ¿no? Pero conversando yo con algunas personas que conocen muchísimo en su momento, cuando me tocó decidir si apoyar o no a Tame, y yo decidí apoyar a Tame, fue a través de toda una historia y de conocer experiencias ajenas, ¿no? Por ejemplo, Iberia. Iberia, hasta donde yo tengo entendido, en España, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, el subsidio no fue de un año, fueron de años. Para convertir a España en qué? En un recaudador de ingresos por turismo impresionante. Claro. Entonces, también no se puede ser cortoplacista, hay que mirar las cosas a lo lejos. Entonces, y en todo esto, mira, yo soy ajena a siempre marcar las cosas y analizarlas bajo un esquema, un recetario. Yo creo que uno inteligentemente tiene que entender que existe ya cosas estudiadas, que existen teorías, que existen técnicas, pero lo primero que tiene que hacer es evaluar como una obra literaria se evalúa en el momento histórico y en la sociedad en que estamos, ¿sí? Y segundo, generar realmente una opción de manejo, viendo todo lo que se ha estudiado y la técnica estudiada, lo que conviene al país. Alguna vez Diego Kendo me preguntó y me dijo, ¿usted qué es? ¿Neokeynesiana? Y mire, si usted quiere preguntarme a ver si yo sé que todas esas teorías que están, no me interesa. A mí yo lo que quiero que sepa es que yo respondo a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y yo utilizaré todas las herramientas que tenga económicamente, pero desde la perspectiva de la necesidad del Ecuador. Nosotros tenemos que aprender a construir nuestros propios modelos, nuestros propios elementos de respuesta. No me importa si el mundo está en contra, me importa si le dan resultados para tener el bienestar de mi país. Y lo que sí le puedo decir es algo, ¿no? De alguna manera en el 2008-2009, el famoso, ahora famoso, porque sale mucho en la prensa, Augusto de la Torre, le dijo al mundo entero que en esa crisis había dos países que no iban a salir, Ecuador y una isla que no me acuerdo el nombre porque es intrascendente. Claro, en el 2008 nosotros recién asumíamos al gobierno y no teníamos mediciones ni estadísticas que ampararan en la práctica, o sea, ya los resultados, me refiero, que ampararan los resultados de cuáles eran las decisiones de política económica sin decir que estábamos haciendo más allá de lo que estaba estudiado, de lo que estaba determinado en la teoría, ¿verdad? Pasó el 2009 y resulta que si ustedes analizan, resulta que Ecuador creció por sobre el promedio de América Latina, poniendo en práctica lo que analizó era conveniente
para la sociedad ecuatoriana, para la realidad ecuatoriana, para la situación económica ecuatoriana, para su entorno, ¿sí? Y entonces resulta que yo jamás escuché una disculpa de Augusto de la Torre para decir que se equivocó. Por el Claro, contrario, han echado tierra a eso, y resulta que ahora el que se equivoca es el que tiene la solución. Claro, por supuesto que uno aprende con los errores, ¿no? ¿Verdad? Uno aprende con los errores, pero se me hace extraño que justamente siga promoviendo lo mismo que él promovía en el 2008 y 2009, ¿no? ¿Verdad? Cuando lo que tuvo éxito fue todo lo contrario en el Ecuador. Entonces ya tenemos una prueba de por dónde tenemos que caminar. Equipo ganador no se cambia. claro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, definitivamente, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, yo insisto, esto es un tema de orden político, esto es un tema, estamos frente a una estrategia que a lo mejor despertamos tarde a reconocerla, una estrategia perfectamente instaurada, no de ahora, sino de hace algún tiempo. Me parece que el pueblo ecuatoriano, que sumó el tema de la pandemia, le jugó como una carta de suerte al gobierno porque inhumanamente, de la manera más inimaginable, irreprochable desde el punto de vista humano, la utilizó para instaurar lo que, insisto, legítimamente, legalmente y legítimamente con el desprecio del pueblo no pudo implantar. Y que hoy por hoy el pueblo está en una posición en donde creo que de a poco tendrá que ir recuperando su participación, y me parece que de cara al 2021 creo que los ecuatorianos deberíamos pensar en que necesitamos un liderazgo muy importante. Necesitamos un nuevo liderazgo y necesitamos pensar quiénes podrían ser las personas que realmente pueden dar resultados en una economía que va a quedar devastada, una economía que va a quedar en cenizas, que va a quedar en escombros. Yo creo que el Ecuador tiene que comenzar a darse la oportunidad de visiones y de liderazgos distintos. Yo creo que definitivamente hay que pensar de cara hacia adentro en los hogares, ¿no? ¿Verdad? Hay que pensar quiénes son las que normalmente hacen posible que si existiendo un pan se le dé de comer a todos los hijos. O sea, yo creo que el Ecuador tiene que comenzar a armar una nueva visión de lo que es Ecuador. Y eso solamente lo va a lograr con nuevos liderazgos, con liderazgos no probados, con liderazgos que hayan establecido un compromiso con el país, con liderazgos que entiendan lo que es estar en una situación extrema, ¿sí? Y que jamás hayan corrido, pues abandonado el hogar, digo yo, y que siempre hayan quedado pues, con todas las crías adentro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que plantear. Y por supuesto, alguien que tenga la posibilidad de saber conversar con el mundo. Porque esto no solamente pasa por lo que podamos hacer internamente en el Ecuador, esto pasa por lo que podemos interconectarnos y podamos estructurar como voz mundial y particularmente como voz regional. Pero tenemos que salvar el espacio que le corresponde al Ecuador, porque en este momento en la libreta de teléfonos del Ecuador todo está borrado, solamente hay un número. Entonces tenemos que salvaguardar ese espacio en la voz regional y a su vez tenemos que apoyar para que la voz regional tenga espacio en la voz mundial. Y creo que en este momento ya las posiciones más cuadradas, decimos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Las posiciones más irracionales se han dado cuenta que el modelo hasta la fecha implementado mundialmente, el orden hasta la fecha implantado mundialmente fracasó. Creo que las mentes comienzan a abrirse al hecho de que los paradigmas que habíamos creído que eran leyes universales no son tal, son propuestas, y que hay que por lo menos tratar de conjugarlas, aunque definitivamente de a poco las personas sensatas se van a dar cuenta que no es posible conjugar, no es posible parchar un sistema mal estructurado en sus premisas. Es necesario cambiar ese modelo y que hay que reestructurarlo dentro de una base equitativa y de equilibrio para todos.
Gran trabajo el que nos espera, estimado economista, y obviamente eso es lo que tenemos que hacer, ir construyendo de acuerdo a esas premisas de buscar a alguien que sea, que tenga el liderazgo, pero que obviamente tenga también las ganas de luchar y de encontrarse con un país que obviamente va a tener que ser reconstruido desde las cenizas que nos están dejando. Economista, muchísimas gracias por su análisis, gracias por haber estado en Hoja de Ruta. Bienvenida siempre y será hasta una próxima oportunidad. Su mensaje final a la ciudadanía. No, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo inmenso a Hoja de Ruta, a usted personalmente, Armando. Y en todo caso, mi mensaje a la ciudadanía es esa, ¿no? Yo creo que es lo que de alguna manera dije al final. Tenemos que desde el pesimismo tener esperanzas, ¿no? Es decir, yo digo pesimismo en el sentido de decir tenemos que tener los pies sobre la tierra, ¿no? No podemos ponernos, taparnos los ojos de lo que en realidad tenemos y de lo que en realidad vamos a tener. Y desde esa perspectiva creo que hay que ser responsables, extremadamente responsables, como nunca lo hemos sido en el momento de decidir el futuro para el 2021. Creo que definitivamente hoy necesitamos una unión global desde la perspectiva de pensar cómo voy a estar mejor, qué es lo que me va a hacer estar mejor, no solamente individualmente, sino como conjunto, porque lo que hoy hemos aprendido es que ya no podemos mirar las cosas desde lo individual, tenemos que mirarlo desde lo colectivo. Creo que, yo insisto, aquí lo que tenemos que reflexionar es quiénes cumplen las características para tomar el liderazgo. Tenemos que pensar en nuevos liderazgos. Tenemos que pensar en liderazgos que tengan características de poder sacar al país desde la nada. Así que yo los llamo a mis conciudadanos a que tomemos muy en serio esto. Tomemos muy en serio esto. Las decisiones hay que tomarlas ya. Y las No podemos, decisiones, así es, las decisiones hay que podemos tomarlas exactamente ahora, no ahora. esperar, No podemos esperar. no No podemos podemos esperar. y tenemos que desde ya unirnos en un solo puño, porque lo que está de por medio es nuestro país, es nuestro territorio, es nuestra gente, es la patria, ¿sí? Y eso es lo importante, eso es lo importante, unirnos y ojalá dejar al lado algunas cosas o diferencias, pero lo importante es no dejar que camine el neoliberalismo aquí en el país. Muchísimas gracias nuevamente, economista. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Recuerden, a las 2 de la tarde tenemos una nueva entrevista acá para tratar vuelta a los temas jurídicos, temas también que dejan pasar porque había que tomar decisiones también en el tema de los PPLs y no se ha hecho. Y ahora cuando las cosas están mal, cuando las cosas han reventado, es que quieren recién estudiar carpetas para poder sacar a la gente que no tenía o podían cambiarle las medidas cautelares. Muchísimas gracias y entonces Bien, nos encontramos a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, economista, nuevamente y hasta una bien, próxima oportunidad. Gracias. gracias.